Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente mi nombre es Matías Michiensi, soy fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y en esta ocasión nos acompaña Maximiliano Breio Bey. Desde mayo del 2017 ocupa el cargo de fiscal jefe de la primera circunscripción judicial de Neuquén, donde dirige y coordina las unidades de fiscales de robos y hurtos, flagrancia, la oficina de ejecución de la pena y la unidad de delitos ambientales y protección animal. Maximiliano, como sabes, digamos, la idea de estos encuentros son esencialmente para que digamos, las distintas personas nos cuenten su experiencia frente a fiscalías especializadas en medio ambiente. Vos, obviamente, como acabo de señalar, estás en una, y contanos un poco cómo iniciaste, cuándo iniciaste, digamos, y a partir de ahí vamos, si te parece, siguiendo con algunas preguntas que vayan surgiendo. Bueno, primero, buenas tardes, Blas. Bueno, ahí en la presentación, lo que habrá, gracias por la presentación primero y por el espacio, pero lo que habrás visto en la presentación, como lo destacás, es que mi formación es como litigante, digamos, como capacitador en reformas y litigación oral, y de hecho yo era fiscal de homicidios, ¿no? Que era mi especialidad, y en el 2018, fines del 2018, el fiscal general, que es José Ken, decide crear una fiscalía de delitos totales y leyes especiales, debido sobre todo a la coyuntura que se presenta en la provincia de Neuquén, que es vaca muerta, ¿no? En realidad, el foco de atención era una serie de denuncias que se venían realizando por el derrame de petróleo. Hubo un derrame muy grande, el más importante del país, que es el derrame, se conoce como el derrame de Bandurria. A partir de esta resolución, bueno, lo que intenta el fiscal general es poner foco en esto, tal es así que se llama concurso para un asistente letrado, que es una especie de fiscal adjunto, que se buscó que tenga una orientación o especialidad en la temática, es así que fue un concurso muy, muy bueno. Yo estuve con el fiscal general, que personalmente se encargó de estar en la mesa evaluadora. Fue un concurso muy amplio, donde se notó mucha gente, y bueno, ese concurso lo ganó Julieta González, que trabaja hoy conmigo, y ella venía de la Secretaría de Medio Ambiente, así que tenía un gran conocimiento en la materia, que no solamente lo demostró en el examen, sino que lo demuestra todos los días en el trabajo, digamos, sabe de lo que está hablando, y eso es mucho para uno que necesita a alguien que de alguna manera hablando a veces con el conocimiento que tiene, no solamente teórico, sino de campo también, por haber estado en la Secretaría, ¿no? Y por otro lado, se contrató un ingeniero, que viene también ingeniero en hidrocarburos, y había un empleado que pidió un pase, también que venía de la Defensoría, pero era especialista en seguridad y higiene, ¿no? Y un empleado común. Ahí rápidamente, obviamente cuando sale la resolución de la creación de la Fiscalía, lo primero de toda la provincia fue mandarnos todos los legajos de todas las denuncias que tenían. Nos dimos cuenta que en realidad el volumen era bastante grande, nada más que, si bien acá estamos en un sistema acusatorio, adversarial, con un sistema de audiencias, no sé por qué a este tipo de casos se le seguía dando como un trámite de expediente, digamos. Porque había una tradición y esto pasa creo que en toda la Argentina, es igual, donde se piden informes, es un expediente enorme, en realidad nunca se resuelve nada, ¿no? Ah. Que hay una etapa de investigación, una etapa preliminar o una etapa de instrucción como era antes, donde se piden un montón de informes, y informes sobre informes, y después pedís más informes y más pericias, pero en realidad hay muy poca gente que entiende la lógica, ¿no? Y terminaba generalmente en lo que nos pasa o cuáles son los obstáculos que tenemos con medio ambiente hoy, que es la legislación que tenemos. Una legislación que, siempre hablando en materia penal, ¿no? Porque lo que nos fuimos dando cuenta es eso, cuál es la eficiencia o la eficacia que puede tener una fiscalía en materia penal en medio ambiente. Y en realidad lo que nos fuimos es que es pobre, y uno tiene pocas herramientas con la ley de residuos peligrosos, que es la única ley que tenemos
como para buscar algún tipo de justificación en la actuación, sumado a, obviamente, el problema de base que tenemos, que es la competencia, que siempre está ahí el límite de la intervención de la justicia federal. Si bien hay fallos de la Corte, como el de Lubricento y demás, del cual nosotros nos abrazamos para intervenir, que nos refiere que cuando, digamos, los efectos de esa contaminación queden reducidos en el marco provincial, es competencia provincial y no federal, pero bueno, la provincia de Neuquén nos rodean los ríos, el río Limay, el río Neuquén, que conforman el Río Negro, y eso tiene organismos interjurisdiccionales de cuenca, más la cuestión de parques nacionales, siempre ahí es muy difícil escaparle a esa cuestión de competencia, ¿no? Todo lo que es contaminación de ríos ya no lo somos, y todo lo que es parques nacionales o zona de lagos tampoco. Entonces ya primero hay un límite jurisdiccional o de competencia federal muy, muy marcado. Y después lo que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién, que es el límite de actuación de la ley. Miren, simplemente la zona de Bandurria es una zona de explotación petrolera que tiene Neuquén, y es una zona muy inestable de extracción, con lo cual tiene una especie de sensor que está monitoreado desde México para ver el tema de las presiones, ¿no? Estaban haciendo una operación y alguien quitó ese sistema de sensores. Lo que pasó, eso tiene un nombre técnico, pero para explicarlo más simplemente, lo que pasó es, como se dice en el campo, el pozo se vino, ejerció presión, y cuando estaban haciendo una operatoria en la boca de ese pozo, se vino la presión y empezó a derramar petróleo a gran escala, y una gran área contaminada. Incluso se podía ver esa contaminación desde el satélite, ¿no? Si ustedes lo buscan en los diarios, no tengo fotos para mostrarles ahora, pero si lo buscan en los diarios, en el diario Río Negro, y buscan contaminación de Bandurria, van a ver que las imágenes son bastante impactantes. Rápidamente, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, aplicó una sanción, que fue una sanción única, creo que la primera sanción tan grande económicamente que YPF la pagó. Y nos quedaba a nosotros la actuación penal. Y ahí nosotros hicimos un gran relevamiento, pero el problema que hay es que no había fauna. La flora que hay es una zona desértica y se hizo el saneamiento, eso sí lo monitoreamos como fiscalía, pero no había ni aguas subterráneas, ni había ningún puestero le decimos nosotros a la gente de campo que vive en el lugar. Es un campo muy desértico que tiene sus chivas, vive del ganado menor en la zona, porque otra cosa no se puede hacer, no es apta para el cultivo, y no había nada. Con lo cual, si bien estábamos en una figura culposa muy, muy marcada, y incluso tomamos testimoniales y tenemos muy, muy bien delimitada la autoría, la responsabilidad incluso de los funcionarios, o sea, jerárquicos de la empresa y demás, y que era una negligencia, ¿no? Casi rayando en el dolo eventual a veces, ¿no? El tema es que no teníamos afectación a la salud pública. El tema de la ley de residuos peligrosos es esa, que de alguna manera, que es lo que yo te decía recién, Blas, lo que pasaba en instrucciones, que uno juntaba papeles, informes, y después, cuando ya tenía que llegar a la cuestión neurálgica, es si hay una afectación a la salud pública o no. Generalmente no la hay. ¿Y por qué digo salud pública? Porque la ley de residuos peligrosos remite en la parte de la penalidad al artículo 200 del Código Penal, que tiene que ver, vos, Blas, lo sabés muy bien, pero por ahí el resto no lo sabe, con el envenenamiento y justamente del título de salud pública como bien jurídico protegido. Con lo cual, por ahí la gente no lo sabe, pero cuando penalmente te habla del medio ambiente, en realidad hoy el medio ambiente no es un jurídico protegido, penalmente tutelado por lo menos. Una especie de evolución de los fallos de la Corte. Recientemente, uno en un fallo muy interesante, que es el del río Atuel, por el conflicto de Mendoza, que nos invita a tener una mirada
no antropocéntrica, sino ecocéntrica, lo cual nos da un poco de aliento a las fiscalías en este sentido para tratar de cambiar esa visión, pero lo cierto es que la ley sigue siendo bastante mala.